Bienvenido a la lección número 15 de este curso Exégesis y Hermenéutica. Bienvenidos de nuevo. Estoy alegre que tengamos la oportunidad de charlar otra vez. Bueno, en esta lección hoy vamos a comenzar con una pregunta realmente, porque vamos a continuar en nuestro estudio de cómo estudiar la Biblia, pero hoy vamos a preguntar a nosotros mismos algo. ¿Qué aportamos al texto? Si recuerdas, en una de las primeras lecciones tocamos la idea de que en el proceso de estudio bíblico vamos a evaluar la naturaleza del texto y también la naturaleza del lector. Bueno, dentro del primer paso del panorama que hemos estudiado, estábamos investigando algo de la naturaleza del texto mismo, y eso tiene que ver con contexto, etc. Ahora vamos a estar continuando como tocamos la vez pasada, en evaluar a nosotros mismos, nosotros lectores. Y mi pregunta es, ¿qué aportamos tú y yo al texto cuando empezamos a leer? Cuando estudiamos ciertos términos, si yo digo, por ejemplo, la palabra santo, un santo, tal vez tú tienes una idea diferente que tu amigo. Y cuando ustedes dos leen el mismo término en el texto sagrado, van a tener ideas preconcebidas que surgen sin darse cuenta. Y cuando leen esta palabra en el Nuevo Testamento, van a tener ideas bastante diferentes sobre el significado. Y lo que vamos a ver hoy es, hay que evaluar estas ideas preconcebidas. Bueno, una segunda pregunta relacionada es esa. ¿Soy yo una tabula rasa? O rasa, perdón. Una tabula rasa es una frase que se derive del latín. Los romanos usaban este tipo de tabla para hacer sus asuntos. Podían escribir usando un estilo y podían después borrarlos esencialmente porque es hecho de cero. Y podían calentarlo y rasparlo y hacerlo limpio de nuevo. Y mi pregunta para tú y para mí es, ¿tengo yo una mente libre de ideas preconcebidas tal como esa tabla que ya está raspada, y es algo que yo puedo empezar como una pizarro blanco? Y la pregunta es eso, cuando nosotros vinimos al texto, la realidad es que tengamos bagaje intelectual, experiencias, etcétera, que afecta la forma que miramos al texto. Durante ese curso he mencionado la metáfora de que nosotros traemos anteojos o lentes y interpretamos el mundo realmente por medio de lo que pasa por nuestros lentes. Y los lentes son hechas de nuestras experiencias, nuestra cultura y muchos otros factores que influyen como yo veo a mi mundo. Y la realidad es cuando yo abro el texto bíblico y estoy también mirando por medio de mis lentes o de mis anteojos metafóricos. Y igual en el caso tuyo. Entonces hoy realmente vamos a un optometrista. Vamos a evaluar la vista, lo que estamos mirando y tratar de ser más informados de cómo podemos mirar al texto sagrado más eficazmente, conociendo a nosotros mismos mejor. Bueno, un término importante que vamos a estar usando durante esta clase es la comprensión previa. En el libro de Expedición, Duval y Hayes definen la frase así. Esto se refiere a todas nuestras nociones y comprensiones que aportamos al texto, que han sido formuladas de manera tanto consciente como subconsciente, antes de que, de hecho, nos pongamos a estudiar el texto en detalle. Entonces, eso es crucial. Y un par de cosas para mencionar sobre eso es la realidad que venimos al texto con ideas preconcebidas, formuladas conscientemente, pero muchas veces subconscientemente. La realidad es que muchos valores que traemos, que son los más importantes y los más fuertes, somos totalmente inconscientes de su realidad y su influencia en nuestras ideas. Y eso simplemente es como somos como seres humanos. Entonces, cuando empezamos a leer la Biblia, vamos a reconocer que hay cierta comprensión previa que ya tenemos en la mente que afecta cómo nosotros interpretamos las Escrituras.
Y por esa razón quiero ver cuáles son unos tipos de la comprensión previa. ¿Cuáles son los tipos que nos afectan? Bueno, número uno son las experiencias personales de la vida. Obviamente, tu vida es diferente de la mía. Cada individuo tiene experiencias muy personales que afectan cómo él o ella mira al mundo alrededor de ellos. Igual en el caso de cómo nosotros entendemos el texto bíblico. Y vienen de mi experiencia individual en la familia, por ejemplo. Si yo tengo un papá muy severo, muy duro, aún cruel, eso afecta cómo yo interpreto pasajes hablando que Dios es nuestro Padre celestial. Entonces, la forma que yo tengo una relación con mi Padre físico afecta cómo yo voy a mirar frecuentemente al Padre celestial. Y eso afecta cuando yo leo el texto bíblico. Igual cuando hablo de hermanos en la iglesia. Si yo tengo buenas relaciones con mis hermanos carnales, eso afecta cómo yo interpreto la relación que yo tengo con hermanos espirituales en la iglesia. Bueno, también nuestra experiencia personal religiosa. Y vamos a evaluar ese concepto bastante profundamente en las próximas lecciones. Pero obviamente mi experiencia personal afecta cómo yo interpreto pasajes de la Biblia. Un autor que se llama Jack Deere, que él tenía ciertas experiencias que él describe como sobrenaturales, que los causaron que él cambió de una denominación a otra, que era más pentecostal o carismática, debido a que él tenía ciertas experiencias personales. Bueno, no está aquí para discutir sí o no, si tenían, pero mi punto es eso, que él dijo claramente que la experiencia afectó profundamente cómo él miraba pasajes del texto bíblico. Y podemos aplicar eso a cualquier texto bíblico, no solamente limitado a los dones carismáticos, sino en cualquier parte de nuestra experiencia religiosa afecta a lo que nos importa, lo que buscamos en los textos, etc. Y vamos a evaluar eso más en detalle, parte en esta lección y parte en lecciones venideras. También, si entendemos cualquier parte de la vida en general, fui criado con seguridad en donde yo vivo. Fui regañado por no obedecer las reglas, por ejemplo. Tengo relaciones buenas con las autoridades de la escuela o con el gobierno o viceversa. ¿Cuáles son mis experiencias por la vida en la escuela, con amigos, etcétera? También si yo tengo, por ejemplo, una esposa que es enferma, o si yo tengo circunstancias difíciles económicas, todo eso afecta cómo yo voy a mirar al texto bíblico. Pero la clave de ese primer punto o de ese tipo de comprensión previa es que no es generalizado, sino experiencias individuales que afectan a mi persona en particular. Y eso afecta cómo yo interpreto los pasajes bíblicos. Y yo tengo que reconocer esta realidad. Ok, número 2 es el trasfondo religioso o la agenda teológica. Y realmente podrían ser dos cosas, pero yo creo que son muy relacionadas, el trasfondo y la agenda, que yo lo incorporo en un solo punto. Cada uno de nosotros ha sido influido por nuestro trasfondo religioso, nuestras experiencias en la iglesia o en iglesias diferentes, las normas y los dogmas establecidos por mi propia iglesia donde yo me congrego o por varias congregaciones tal vez. También por la historia y el desarrollo de mi denominación. Entonces, la realidad es que con quién me pertenezco religiosamente hablando afecta cómo yo leo las escrituras. Mi trasfondo, por ser parte de un cierto grupo, afecta cómo yo voy a mirar al texto sagrado. Igual en el caso tuyo, amigo. Realmente vamos a ver que afecta cómo nosotros podemos ver cuál es importante, cuáles pasajes vamos a enfatizar y cuáles valores vamos a considerar mejores que otras. Mucho de eso depende de nuestra experiencia y trasfondo religioso.
Por eso vamos a pasar la lección que entra tocando a la historia de la interpretación bíblica para tener una idea mejor de dónde venimos, para que podamos manejar mejor nuestro trasfondo cultural, religiosa. Cuando estamos hablando de eso, una cosa que notamos frecuentemente cuando estudiamos el texto es que cuando venimos al texto con una agenda teológica, ya tenemos nuestra idea ya fermentada, ya está lista, totalmente completa. Y queremos probar esta teoría y esa idea por cualquier versículo posible. Y eso es problemático porque venimos al texto con una agenda específica para probar lo que ya creemos. Y yo imagino que has visto eso y tal vez has hecho. Yo sé que yo soy culpable en el pasado de haber entrado al texto bíblico buscando para probar mi punto que ya tengo. Bueno, eso no es lo que queremos hacer típicamente. Entonces, cuando venimos al texto así, es tal como el candado ahí. La mente ya está cerrada. No está abierta para aún ver lo que dice el texto bíblico. Y como dije en la presentación, es mucho más fácil ver esta tendencia en otros que en uno mismo. Entonces, cuando uno está tratando simplemente, yo estoy simplemente interpretando el texto bíblico, cuando en realidad estamos cayendo en esta misma tentación de simplemente probar mi punto, pase lo que pasa. Y es un peligro que tenemos. Una sugerencia para evitar esa tendencia es preguntar a ti mismo, ¿es lo que pienso yo del pasaje realmente lo que se trata del autor? Cuando estás leyendo un pasaje bíblico, hay que realmente preguntar a ti mismo, hey, ¿es realmente lo que Pablo quería comunicar? ¿Está realmente Judas tratando de decir lo que yo pienso? Y considera severamente si estoy simplemente viniendo al texto probando mi propio punto de vista en vez de dejar el autor o el texto mismo explicar a sí mismo. Yo creo que eso es válido para preguntar a nosotros mismos. Eso tal vez puede evitar que estamos entrando con una agenda. Obviamente debemos pedir a Dios también por apoyo de mantener la mente abierta. Un subpunto de esa idea del trasfondo religioso es esa pregunta o ese concepto de la apelación a las escrituras. La pregunta es ¿por qué estamos leyendo las escrituras? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estamos buscando cuando yo interpreto? ¿Qué tipo de cosas estoy buscando en el proceso? Unos, por ejemplo, están buscando reglas. Cuando ellos buscan el texto bíblico, están leyendo el texto bíblico, están simplemente buscando cuál es la regla, cuál es lo que debo hacer, y no están buscando lista de mandamientos. Otros entran al texto buscando principios. Y cuando ellos están leyendo pasajes bíblicos, ellos frecuentemente están en búsqueda de la intención. ¿Cuál es la idea básica? Y es lo que vas a ver que típicamente lo que estoy compartiendo yo durante este estudio. Ellos reconocen que frecuentemente hay mandamientos, pero están dentro de un contexto en que se encuentra, que puede afectar la forma que nosotros interpretamos eso y aplicarlo en nuestras vidas actualmente. Otros entran buscando simplemente un paradigma, un ejemplo básico para la vida. Ellos están buscando en ideas generales de cómo vivir una vida moral o inmoral, bueno, malo, y están buscando ideas básicas. Van a ver ejemplos de individuos y ideas de personas que están, por ejemplo, la vida de Jesús, como él trataba a la gente con cariño, etc. O como Pablo hablaba francamente con Pedro, o lo que sea. Pero están buscando simplemente paradigmas o ejemplos básicos para la vida y no les importa tanto reglas específicas de cómo vivir. Entonces, cuando uno entra con esa mentalidad, no les importa si hay un mandamiento de eso, eso no me aplica directamente. Estoy buscando simplemente una idea básica de cómo yo puedo manejar mi propia vida.
Y finalmente, un cuarto razón es el entendimiento del carácter de Dios o de la humanidad. Una apelación de ciertos individuos es simplemente tratar de estudiarlo a Dios y también a la humanidad o otras cosas, pero realmente no están buscando cómo eso puede influir mi propia vida o guiarme en cómo yo debo vivir. Simplemente estoy mirándolo como aún ateos pueden mirar al texto sagrado de esa perspectiva, porque están simplemente tratando de comprender qué pensaban los autores originales de un Dios o de la humanidad en general. Entonces, si 4 personas diferentes buscando o con estas diferentes apelaciones a las escrituras vienen juntos para charlar del mismo pasaje de la escritura, puedes ver que eso puede ser un caos, porque están buscando cosas diferentes. Un ejemplo de eso rápidamente para ayudarnos es 2 Corintios 13:12. El texto menciona que debemos saludarnos uno al otro con el beso santo. Y el texto es bastante claro, vamos a verlo rápidamente. Leyendo en 2 Corintios 13, 11 y 12, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ok. Bueno, si yo leo este pasaje y yo vengo al texto con la apelación de mandamientos, yo voy a salir pensando, yo tengo que dar un beso santo para saludar a mis hermanos. Pues porque eso es lo que dice el texto. Y es obvio. Hay que obedecer a la letra, al pie de la letra. Y eso es la actitud de los que están buscando mandamientos o están buscando reglas. Pero si una segunda persona entra y está mirando ese mismo texto, pero está simplemente buscando principios y lee este versículo, van a decir, bueno, la idea es de saludar uno al otro en una forma fraternal. En este tiempo, en el primer siglo, la forma típica para saludar es un beso santo. Pero eso no requiere que nosotros hagamos lo mismo, sino que podemos simplemente saludarnos uno al otro con una forma fraternal. Tal vez darle un abrazo, algo que nosotros usamos hoy en día. Y las dos personas, aun si limitamos a esas dos, eso puede causar fricción, porque uno está diciendo, no, tenemos que obedecer la ley. Y el otro dice, no, estamos cumpliendo con la ley, porque están con dos apelaciones diferentes. Vienen con agenda teológica de cierta forma que afecta la forma que ellos interpretan el texto. Entonces, quiero simplemente mencionarle esa idea para que tengamos una idea de por qué tal vez estamos peleando entre nosotros. Frecuentemente simplemente porque tenemos otra apelación a las escrituras. Estamos buscando cosas diferentes. Y simplemente para estar alerta a esa realidad va a ayudarnos de mi experiencia. Entonces, ¿cómo nos sirve ser consciente de eso? Es para ayudarnos a evitar pleitos, por ejemplo. Nos ayuda a tener diálogos más fructíferos. Nos ayuda a ser conscientes de nuestras propias tendencias. Yo creo que nos ayuda a saber que, de verdad, yo vengo al texto con cierta apelación específica. Y, de hecho, yo cambio personalmente entre el número 1 y 2 frecuentemente. Hay que estar alerta a esa realidad. Y también el hecho de que otros hermanos están apelando a las escrituras por diferentes razones. Ok, continuando con el punto 3. Otra idea que nos afecta, y eso tal vez suene curiosa, que la familiaridad, es decir, que estamos muy cómodos con un pasaje. Cuando conocemos muy bien una escritura, tendemos a pensar que no hay algo más para aprender. Y eso afecta como yo y tú estudiamos un pasaje bíblico. Entonces, por simplemente haber pasado mucho tiempo con un pasaje, yo llego a la conclusión que ya está completo, ya tengo todo que yo puedo sacar de ese versículo. Y cierro mi mente y afecta como yo sigo interpretando. Pero para mostrarte algo importante, tal vez has oído de este versículo, Juan 3:16.
A lo mejor puedes citarlo de memoria, pero vamos a mirarlo rápidamente. Juan 3:16. Tal vez memorizaste eso en la escuela dominical cuando tenías 3, 4 años, no sé. Yo sé que yo he estudiado eso de mi juventud. Pero, ¿cómo dice aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, algo que conocemos. Y es un versículo maravilloso, clave para nuestra fe, ¿verdad? Pero ¿has considerado que hay una conexión entre Juan 3:16 y Números capítulo 21, versículos 4 a 9, en que Moisés tenía que formar un serpiente de bronce? Tal vez está pensando, Kevin, totalmente fuiste a loco. ¿Qué estás diciendo? No hay una conexión entre Números y ese serpiente de bronce en la historia de los israelitas en el desierto. Estás totalmente loco. ¿Cómo puede ser que hay una conexión así entre Juan 3 y la salvación que Dios amó al mundo, etcétera? ¿Cuál conexión hay? Bueno, si regresamos al texto, es interesante. Pero requiere que leemos un par de versículos anteriores. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, es la misma frase que se encuentra en el versículo 16. Y dice también, comienza un ¿por qué? De tal manera, esa frase inicial indica que está todavía conectado con versículo 14. Entonces, Jesús está haciendo esta conexión muy clara entre lo que él tiene que cumplir y ser levantado en la cruz con lo que hizo Moisés, como tipo, como una idea de preconcebida, una idea que un ejemplo del Antiguo Testamento que es pues repuesto con algo físico en la vida de Jesús. Entonces, Moisés con el serpiente de bronce es muy conectado con Juan 3:16. Increíble, ¿no? Y tal vez otra vez, el punto de eso no es simplemente para aprender algo nuevo de Juan 3:16, sino la idea que si tú tienes un versículo favorito, un pasaje favorito que has leído cientos de veces, todavía hay más que podemos estudiar del pasaje. Y nunca da por vencido de investigar y estudiar, porque podemos ver cosas muy importantes. Ok, siguiendo, otra cosa que nos afecta profundamente es la cultura. Bueno, cuando hablamos de qué es cultura, la cultura, de acuerdo con este libro Expedición a través de la palabra, dice, nuestra cultura es una combinación de herencia familiar y nacional. Aprendemos de nuestra madre, de los muchachos en la cancha de juego, en la escuela, de la televisión. Es una combinación de lengua, costumbres, historias, películas, chistes, libros y hábitos nacionales. Y es muy complicado la cultura. Cada uno de nosotros hemos sido influidos, pero profundamente, por nuestras propias culturas. Yo siempre voy a ver al texto bíblico como un anglosajón que nació en los Estados Unidos en el siglo XX. No puedo cambiar esa realidad. Vamos a ver más adelante que podemos reconocer esa realidad y trabajar dentro de eso, pero el hecho de que yo nací dentro de una cultura, con un idioma específico, eso va a influir como yo veo a los textos bíblicos. Y debo tomar eso en cuenta. Y eso es el punto de esta lección el día de hoy. Y en realidad, a veces no reconocemos a qué profundidad somos influidos por nuestra cultura personal. Para ilustrar eso, una pregunta. Si eres de México, tal vez me pueda apoyar. ¿Cuándo llegó Cortés a México? Hernán Cortés, ¿cuándo llegó? ¿En qué año? ¿Qué mes? Bueno, a veces, en caso que no sabes, él vino en marzo del año 1519. Pero también podemos decir que él llegó en el año 11, 14, 19, 0, 13
de acuerdo con el calendario de los mayas. O el mes de Nisan del año 5279, de acuerdo con el calendario judío. O el mes Rabi al-Awwal, año 925, de acuerdo con el calendario islámico. Bueno, entonces aún nuestros calendarios son influidos por la cultura. Entonces aún la fecha del día de hoy ha sido afectado y influido por la cultura en que nos encuentran. Entonces, si puede ser influido las fechas, cuánto más la forma que yo veo a mi mundo. Entonces, mis amigos, la cultura realmente nos influye bastante. Yo he tenido el privilegio de vivir dentro de varias culturas en mi vida. Y yo he visto cuando yo vivía en Alemania que ellos vieron al mundo de una forma muy diferente. También cuando yo vivía en partes de América Latina, también ven al mundo de una forma diferente. Y cada cultura tiene puntos positivos, negativos, cosas que influyen como yo pienso y entonces como yo miro al texto bíblico. Y si has tenido experiencia de vivir en otros países, eso te puede apoyar, porque por lo menos te fuerza de reconocer a ciertos elementos de tu propia cultura y lo que es cultural en tu experiencia. Es útil. Bueno, cuando pensamos en la cultura, de acuerdo con Duval y Hayes, la cultura nos afecta en dos maneras principales. A mí me gustó cómo ellos dijeron eso, por eso quiero repetirlo acá. Una función de la cultura, cuando tocamos eso en relación con el texto bíblico, es que llenamos las lagunas y ambigüedades de la Biblia con explicaciones y experiencias de nuestra cultura. Y la realidad es que hay ciertas lagunas o ambigüedades con el texto bíblico. Y cuando yo leo un pasaje y automáticamente voy a llenar cualquier ambigüedad con mi propia experiencia cultural. Un ejemplo de eso rápidamente. Cuando leemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, ahí Pablo está hablando a las damas, que ellos deben vestirse con modestia. Esa frase modestia, ¿qué significa? ¿Es una mujer vestida con modestia si trae pantalones o solamente una falda? Si en pantalones cortos aún. Un traje de baño, ¿cuál es? ¿Cómo es? Y eso varía de una cultura a otra. Es interesante. Aún la idea de lo que es masculino y femenino cambia en ciertas culturas. Cuando yo pienso en mi propia cultura o mi trasfondo de mi herencia, podemos decir, del pasado, yo vengo de antepasados de Escocia. Y si conoces algo de Escocia, los varones traen faldas, ¿verdad? Entonces, y eso es muy masculino en los ojos de la cultura de Escocia. Bueno, la modestia, aunque en el texto bíblico no describe en muchas palabras qué significa, sino simplemente el texto bíblico menciona que deben vestirse con modestia. Y nosotros, con nuestra cultura, llenemos esta ambigüedad que está en el texto, porque Pablo no nos explica en muchas palabras qué significa. Entonces, cuando yo lo leo como anglosajón de los Estados Unidos, yo voy a mirarlo de una forma diferente que tal vez uno que viene de otro país en América Latina. Eso afecta cómo interpretamos el pasaje. Y hay que estar alerta a esa realidad que vamos a llenar los espacios. Igual cuando leemos en 1 Corintios 14, por ejemplo, de los cultos. Cuando nosotros venimos a la iglesia aún y la experiencia cuando estamos reunidos para alabar a Dios. Si yo leo 1 Corintios 11 al 14, eso toca el tema del tiempo reunido como iglesia. Pero cuando yo leo, yo voy a pensar como una persona viviendo en el siglo XXI, que nos venimos a un edificio en vez de una casa. Yo vengo también y yo me siento tal vez en una fila, que una persona está ahí enfrente, y eso no necesariamente fue la situación en el primer siglo.
Y no fue seguramente en otros factores. Otra vez, con la casa en comparación con un edificio. Y hay muchas otras cosas que cuando lo leo, yo lleno los espacios con mi propia experiencia y cultural. Y hay que estar realmente alerta a esa realidad. Y podemos llenar muchos otros espacios. Pero la otra cosa que menciona Duval y Hayes es que los antecedentes culturales preforman un parámetro de posibilidades limitantes para el texto, que nos prohíbe aún ver preguntas o conceptos posibles. Cuando yo veo al texto, yo voy a leerlo y sin saber voy a eliminar ciertas interpretaciones porque mi cultura me pone ciertos parámetros. No puedo aún considerar otras opciones porque fue tan influido por mi cultura que no los puedo ver. Y eso es la realidad, que yo vengo al texto con ciertos limitantes de mi cultura. Y eso vamos a ver que es el beneficio de interactuar con otras culturas, que voy a mencionar más adelante en la lección. No solamente Duval y Hayes nos da información, quiero también mencionar algo que Randolph Richards comparte en su libro Misreading Scripture with Western Eyes. Y si tienes capacidad de leer en inglés, esa obra es excelente y realmente es muy útil. Y lamentablemente al momento de grabar este video no ha sido traducido, pero tal vez más adelante sí. Él menciona que hay otros factores que realmente nos influyen cuando leemos el texto bíblico. Uno que él menciona específicamente es el individualismo en comparación con colectivismo. En el mundo del primer siglo, la idea del individuo casi no existía. Todo fue muy afectado por la comunidad. Hoy en día, en mi experiencia en los Estados Unidos, tal vez en tu país también, el individualismo es bastante fuerte y muy importante. Y eso afecta cómo yo interpreto el texto pasaje. Aún el hecho de leer la Biblia solo, en vez de leerlo dentro de la comunidad, es diferente. En el primer siglo, muy pocos tenían acceso al texto sagrado para abrirlo en su cuarto o en su habitación y leerlo solo. Ellos leyeron como un grupo. Y nosotros leemos como individuales. Eso afecta cómo yo interpreto el pasaje bíblico. También, él menciona también el tiempo, como nosotros miramos al tiempo, casi como efectivo. Yo gasto mi tiempo en esto o otro, o utilizo mi tiempo para aquello o aquel. La forma que miramos al tiempo también afecta cómo yo miro lo que está en el texto sagrado también. Hay también lenguaje, virtudes, vicios, reglas en comparación con relación. Hay muchos factores también que afectan. Y eso todo ha sido influido por nuestras propias culturas. Entonces, no puedo decir tan fuertemente cuánto hemos sido influidos por la cultura. Y hay que estar alerta a esa verdad. Número 5 es que otro factor de la idea preconcebida es simplemente el hecho de que tenemos una mente imperfecta y tenemos ciertas limitaciones. La mente imperfecta y distracciones como el ambiente. Tal vez cuando estamos estudiando el texto bíblico, hay ruidos tal vez que nos influyen. Tal vez hay hijos gritando o lo que sea, que afecte como yo prácticamente estoy leyendo el texto bíblico, no porque estoy limitado por otros factores, sino simplemente porque hay ruido y cosas así. También si yo tengo preocupaciones, si estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana o lo que voy a comer más tarde o lo que sea, eso influye como yo miro a un texto bíblico. Entonces, esas preocupaciones y pensamientos mentales influyen indirectamente los pasajes bíblicos que yo veo, cómo lo miro a los textos bíblicos. Otra cosa importante es simplemente limitaciones. Tú y yo tenemos limitaciones de tiempo, de educación, recursos. Tal vez si tú eres un predicador tiempo completo, tienes muchas responsabilidades. Hay que visitar a los enfermos, evangelizar, hay que también pasar tiempo preparando un estudio bíblico y no hay tiempo para pasar 80 horas estudiando para una sola lección. Y eso es un limitante. Y hay que reconocer que eso también influye cómo yo puedo estudiar el texto bíblico, porque estoy limitado tal como tú. Bueno, esos son 5.
La sexta que quiero mencionar aquí es las presuposiciones bíblicas. 1 a 5 son cosas que aportamos al texto, frecuentemente aún sin saber o sin darnos cuenta. Pero aportamos número 6 conscientemente y lo aceptamos a propósito, ¿ok? Y esos son, por ejemplo, ciertas ideas preconcebidas o presuposiciones correctas. Cuando yo leo el texto bíblico, yo he decidido que Dios existe, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es confiable, etc. Y eso influye profundamente cómo yo interpreto el texto sagrado. Si un ateo abre la Biblia, va a venir al texto con otra lista de ideas preconcebidas y presuposiciones. Entonces, eso afecta cómo tú y yo leemos el texto. Y en este caso no es algo que hacemos inconscientemente, sino con propósito. Yo decidí si Dios existe y eso afecta cómo yo leo el texto bíblico. ¿Ok? Entonces, una pregunta importante, resumiendo todo eso. ¿Podemos ser 100% objetivos cuando estudiamos? La realidad es que no. No somos tabula rasa. Simplemente tenemos ideas preconcebidas. Los 6 que hemos mencionado, más otros a lo mejor. Pero como tengo aquí en la presentación, no es el objetivo ser 100% objetivo. ¿Okay? Eso no es el objetivo, sino el objetivo es escuchar la palabra de Dios. Eso es el propósito. Entonces, cuando Dios nos creó, cuando creó a Adán, Él era y realmente es consciente de estas limitaciones. Él reconoce que tú y yo vamos a ser influidos por nuestra cultura, experiencia, limitaciones de tiempo, etc. Él es consciente de esa realidad. Entonces, de acuerdo con Salmo 103, versículo 14, Él sabe quiénes somos. Y entonces me da mucho ánimo decir, ok, sin embargo, Él decidió revelarse por medio de su palabra, sabiendo de esas debilidades que tenemos. Entonces, podemos estar seguros que, aun con nuestras debilidades, podemos alcanzar una interpretación correcta y suficiente. Y Dios sabía de eso. Y por eso quiero animarte. Aún encima o aunque tengamos cierto bagaje cultural, limitaciones, etc., podemos lograr entender la Biblia. Entonces, resumiendo rápidamente, las 6 que mencioné hoy son esas: las experiencias personales de la vida, el trasfondo religioso o una agenda teológica, la familiaridad, cultura, una mente imperfecta, limitaciones y finalmente las presuposiciones bíblicas. Entonces, resumiendo eso, quiero finalizar esa clase con unas sugerencias. ¿Qué hacemos con eso? Ya hemos descubierto que sí somos influidos por estos factores, absolutamente. ¿Qué hacemos entonces para ser mejores estudiantes del texto? Bueno, número 1, hay que aceptar que tengo ciertas ideas preconcebidas. Entonces, cada vez que miro a un texto, reconoceré esta realidad. Amigos, sinceramente, es necesario, tal vez aún en el momento de empezar a leer, decir a ti mismo, bueno, Kevin, hay que reconocer que tú tienes ideas preconcebidas y por lo menos empieza reconociendo esa realidad. Muchos leen el texto sin darse cuenta y por eso son muy dogmáticos en ciertas ideas porque no reconocen que esa doctrina probablemente fue influida por su cultura más que por el texto sagrado. O pueden ser, no siempre. Un autor, Bercow, menciona que o él dice que la mitad del trabajo de interpretar correctamente es reconocer seriamente que no soy una tabula rasa. Y yo creo que eso es bueno. La mitad del trabajo es reconocer que sí somos influidos por estas 6 cosas. Número 2, hay que mantener una actitud de humildad, paciencia y amor con otros hermanos, porque ellos, tal como tú y yo, son influidos por su cultura.
Y eso es sumamente importante en cuanto a cómo nosotros tocamos el texto y cómo podemos tener diálogos con nuestros amigos y nuestros hermanos y en la iglesia. Un autor dijo lo siguiente que me gustó mucho. El orgullo no escuche, el orgullo sabe. En mi experiencia es verdad que cuando alguien piensa que tienen todo ya listo, tienen toda la información, sus oídos, son cerrados. Ellos no quieren escuchar, ya saben. Por esa razón es tan importante mantener una actitud de humildad, porque podemos aprender de nuestros hermanos. Tal vez nuestra cultura nos ha afectado tanto que no podemos ver una porción de las Escrituras, que otra cultura puede apoyar, otra persona de otra cultura puede ayudar. Entonces, pero si somos orgullosos, no vamos a escuchar. Hay que mantener una actitud de humildad. Otra cosa prácticamente es, quiero darte unas preguntas de autoevaluación. Uno es cuando dices, obviamente, este pasaje está diciendo X o no está diciendo X. Si yo utilizo esa frase o esa palabra, obviamente, si está tan claro que un niñito puede verlo, tal vez debo reconocer, tal vez estoy influido por mi cultura. Tener cuidado cuando decimos que es tan obvio, tan claro, indudablemente es eso. Ten cuidado. Entonces eso tal vez puede ser un punto en que somos muy influidos por la cultura. Otra duda que mencioné antes, ¿encontré realmente el asunto bajo de consideración, afirmado o condenado por el pasaje? Yo creo que es muy importante reconocer que preguntamos si el texto realmente está tocando al tema que yo pienso que está tocando, porque frecuentemente vengo buscando un tema. Yo entro al estudio con un cierto, otra vez, agenda teológica, y eso va a protegerme de eso, creo. Número 3, ¿estoy añadiendo o eliminando ciertos elementos? Tal como cuando hablamos de Navidad. Cuando yo leo en el pasaje, en el principio de los evangelios de Lucas y Mateo, yo lleno las ambigüedades o las lagunas con mis ideas culturales. Y por lo menos cuando estoy leyendo textos bíblicos, que yo puedo preguntar a mí mismo, ¿eso es lo que dice el texto? ¿O estoy añadiendo algo de mi experiencia cuando lo leo? Por lo menos preguntar a ti mismo. Y eso por lo menos puede ponerte en alerta que tal vez está cayendo en eso. Si hubiera sido, tal vez puedes preguntar a ti mismo, si yo hubiera sido creado dentro de una sociedad pagana y nunca hubiera leído la Biblia antes, ¿cuál sería el significado más probable de este versículo? Y eso viene de Burko. Me gustó la idea que él, considerando eso de perspectiva de un creyente nuevo que viene de raíces gentiles en el primer siglo. Si yo estoy leyendo Filipenses, muchos de ellos fueron paganos en su vida anterior, podemos decir, antes de conocer a Cristo. Entonces, ellos van a ver lo que escribió Pablo de esa perspectiva. Y eso afecta, obviamente, la forma de interpretación. Si yo puedo ponerme en sus sandalias, yo puedo pensar más como ellos y reconocer que tal vez ellos tienen ideas mejores que las mías, porque ellos están pensando, porque Pablo reconoció eso cuando lo escribió los pasajes. Continuamos con número 4. Hay que confiar que puedo entender. Yo creo que eso es importante. A veces llegamos al punto de decir, nunca voy a entender eso. Nunca puedo comprender el pasaje. No debemos perder la esperanza que tenemos capacidad de comprender el texto bíblico. Podemos lograr una interpretación adecuada basado en conocimiento suficiente, aunque no tenemos conocimiento absoluto. Yo creo que eso es crucial, sinceramente es crucial. Aún el hecho de que, pues un ejemplo de eso, el uso de la computadora. Yo no tengo conocimiento absoluto de cómo usar este aparato de la computadora, pero yo tengo conocimiento suficiente. Igual cuando
estamos hablando de conversación. Aún en ese momento, no domino totalmente el español, como es obvio, ¿no? Sin embargo, yo creo que puedo comunicarme bastante bien. Y eso es el punto. Y aunque yo no puedo tener todo entendimiento, o sí, aunque soy influido por la cultura, por las otras cosas, eso no prohíbe que yo pueda entender el texto bíblico. No debemos darnos por vencidos, hermanos, porque yo creo que es algo que podemos hacer, porque podemos tener conocimiento suficiente, y eso es la clave. Número 5. Hay que reconocer que las ideas preconcebidas sirven para proveer la base de conversaciones más fructíferas. Cuando tú y yo podemos conversar, que yo estoy entrando al estudio con un deseo de ver reglas y un amigo entra al estudio buscando principios, si yo puedo reconocer esa realidad, eso sirve como base de una conversación entre nosotros y podemos tal vez llegar a un acuerdo. Y si podemos reconocer que tú y yo somos influidos por la cultura y usar eso como un paso de conversación, de iniciar diálogo, eso puede lograr muchas cosas para apoyarnos a estar unidos, por lo menos el paso en una dirección positiva. Yo creo que reconociendo nuestras debilidades, por lo menos puede abrir los oídos para escuchar mejor. Número 6. Hay que abrazar la complejidad. Okay. Lee e interactúa con creyentes de diferentes culturas, experiencias y edades. Si tienes la oportunidad de conversar con hermanos y hermanas de otros países, hazlo, porque vas a ver que ellos tienen ideas diferentes que las tuyas. Si tienes oportunidad de leer documentos, libros de otros países, hazlo, porque eso va a forzarte a reconocer que hay formas para pensar, hay formas diferentes para pensar. Y eso es saludable. No sé si conoces el autor C.S. Lewis, pero él fue un hombre de Inglaterra en el siglo pasado, en el siglo XX, y él dijo que es sabio leer tres libros antiguos por cada libro de la actualidad. Porque vas a ver que individuos viviendo en otras épocas y otras edades tienen ideas totalmente diferentes de las nuestras. Yo creo eso es sabio. Yo he aprendido mucho de leer documentos del primero, segundo, tercer siglo. Eso me afectó mucho. También leyendo durante el periodo de la Reforma, en los 1500, 1600. Ellos tenían otra cultura, situación. Y eso me ayuda mucho de tener otras perspectivas que nunca tendría yo de mi propia cultura. Entonces, quiero animarte que tengas interacciones con otras culturas, otros tiempos y otros trasfondos, porque eso va a ayudarte a ser más amplio en su forma de interpretar las escrituras. ¿Ok? Bueno, ahora ya estamos sin tiempo, entonces quiero finalizar con la tarea para el día de hoy. Debes haber cumplido ya el estudio del reporte exegético. Has estudiado eso sobre todo el transcurso del tiempo de ese curso. Y antes de la próxima clase necesitas entregar el reporte exegético. Por favor, consulte el modelo y el extracto en la página del curso para ver el formato y las expectativas, porque va a ser calificado basado en si estás cumpliendo con estas expectativas explicadas dentro del extracto y si estás siguiendo el modelo que está en la página del curso. Entonces, amigos, estoy ansioso que puedas seguir aprendiendo de nuestra cultura, las ideas preconcebidas también, pero también espero que este estudio del reporte exegético haya sido de gran bendición para tu vida, de entender mejor el libro de Efesios y también el texto sagrado. Bueno, amigos, espero que tengas muy buen día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección.